En Al Mediodía, cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos. Liliana Rodríguez, una de las colaboradoras más brillantes de este programa. Liliana Rodríguez. Liliana, ¿cómo estás? Liliana, ojalá abras el micrófono, Liliana. Ojalá abras el micrófono. Sí, me escuchan. Ya, sí. Liliana, te escuchamos. Habla fuerte y habla duro porque vas... Que la inflación llegue a 5 dígitos en tu voz. Inflala, ponla alta, ponla alta. Liliana, leímos tu artículo y eso nos motivó. Leí tu artículo así, suavemente, lentamente. ¿Tú has oído el merengue? Hay un merengue. ¿De quién es el merengue que dice suavemente? Elvis Crespo. De Elvis Crespo. Ya. Suavemente. Bésame. Ahora, quiero sentir tus labios. Liliana Rodríguez, suavemente, háblame de la inflación 8.50. O sea, ya vamos en 8.50. Así fue que cerramos el año. Así cerramos el año. Es el doble de lo que se tenía proyectado para el año 2021. Y antes de continuar, agradecerles su lectura y agradable saber que tomó un tiempecito para leerlo. Como le comentaba ahora mismo, la tasa de inflación de 8.50 es la tasa a la que cerró el año 2021. En noviembre fue el aumento mayor que hubo durante el año y por eso desde el 24 de noviembre estamos viendo aumentos en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Lo importante de entender y comprender este aumento de tasa de política monetaria es el mensaje que nos transmite el Banco Central a través de este instrumento. Así como hay jueces que a través de sentencias envían un mensaje, el Banco Central envía un mensaje a través de este instrumento de política monetaria. ¿Qué es importante saber de la tasa de política monetaria? Que no es más que la tasa a la que le prestan a los bancos comerciales el Banco Central. El Banco Central establece esta tasa y a esa tasa es que le prestan a los bancos comerciales que a su vez prestan más adelante. Entonces, por tanto, veríamos un aumento en las tasas de interés activas, que es la tasa de interés de los préstamos. Se estima que por cada 1% que se aumenta la tasa de política monetaria, aumentan 2% las tasas de interés activa de los préstamos. Y por eso es vital que entendamos qué significa la tasa de política monetaria para nosotros como ciudadanos, como también las empresas y los hacedores de políticas, podamos planificarnos en base a estas tasas, la tendencia que pueden tener las tasas de interés activas. ¿Qué nos está enviando, qué nos está transmitiendo el Banco Central a través de esta medida de política monetaria que tomó? Primero, que en base a sus evaluaciones, a sus informaciones, le preocupan las presiones inflacionarias que sigue teniendo la República Dominicana. El año pasado, como decíamos ahora mismo, la tasa de inflación fue el doble de lo proyectado. Y para este año igual se proyecta un 4% más menos 1 para el 2022. Entonces, para lograr converger hacia esa tasa de inflación, ya sea a final de este año o primer trimestre del 2023, hay que tomar medidas. Y lo mejor es tomarlo a tiempo, para evitar que sea una inflación endémica y que volvamos a niveles de 2003, 2004, donde la inflación era de 2 dígitos, era un 42% en 2003 y cerca del 30% en el 2004. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Banco Central? Tanto a ciudadanos como empresas y hacedores de política, que nosotros acompañemos en este proceso, que nosotros seamos prudentes, que gastemos menos y ahorremos más. El año pasado había un estímulo que era todo lo contrario, había un estímulo para tomar prestado. Las MIPYMES tuvieron más de 100,000, cerca de unos 100,000 préstamos fueron otorgados con las facilidades del Banco Central. Las MIPYMES obtuvieron apoyo
para poder conseguir estos préstamos y había ese incentivo para tomar prestado. Ahora hay un incentivo para ahorrar. Entonces, cuando el Banco Central anuncia un aumento de la tasa de política monetaria, los bancos comerciales tienen un incentivo para aumentar las tasas de los ahorros, de forma tal a que puedan recoger ese dinero de la calle y transformar ese dinero que anda circulando en la calle en depósitos. Así habrá menos demanda y por tanto la oferta y la demanda puedan estar casi a la par. Liliana. Nosotros entre todos tenemos este reto, sí, perdón. Sí, te escuchamos, perdón. En el contexto de lo que nos explicas, por favor, quiero dejar una pregunta abierta para cuando concluyas la brillante exposición que estás haciendo. Dices, gastemos menos, ahorremos más, en un momento donde básicamente es prácticamente imposible y más que como dicen que para poder ahorrar más, se supone que la tasa de interés la van a poner la van a elevarla. Yo quisiera saber, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen una cuenta de ahorros, ¿qué va a ocurrir ahora en este momento cuando tú depositas un monto, digamos, ínfimo para algunos bancos que lo que te dan son chelitos al mes? O sea, ¿cómo una persona puede ahorrar más en el contexto de cómo estamos viviendo en este momento por la inflación? Sí, de hecho, la inflación ahora un 8.5% significa que tú tienes, tu bolsillo fue afectado en 8.5% directamente. Tú tienes ahora una capacidad de pago menor y por tanto tienes que hacer ajustes. Por eso también aquí en el Mediodía Radio hemos conversado también la importancia de planificarse, hacer ajustes, posiblemente a mitad de año, y hacer un monitoreo de tanto de tu presupuesto como de la planificación que has hecho para ir dándole seguimiento a todos estos indicadores y que no vayas a sobreendeudarte. Es un reto, sobre todo para aquellos del quintil 1 y 2, y llega una parte del quintil 3 también, de ingresos de la República Dominicana, que en muchas ocasiones no llega a final de mes, y es así. Es un reto y por eso es importante también aplicar políticas salariales y laborales para poder ayudar a esos grupos que tienen menores recursos. Por eso también se ha conversado y en los medios también se ha hablado de mantener las transferencias para apoyar a esos grupos. Ahora bien, lo que sucedió el año pasado, y lo vemos, y eso es producto del crecimiento económico, es que había una mayor demanda de lo que había de oferta. Entonces, no solamente trabajar del lado de la demanda, captando recursos de la calle y recogiéndolos, sino que también hay que trabajar del lado de la oferta. Por eso hablábamos de que también es un mensaje para los hacedores de políticas y también las empresas para que aumente la oferta y podamos ir equilibrándonos. El punto no es de ahorrar más, quizás por eso decía de ser prudentes, gastar menos también. O sea, aquel que quizás no está ahorrando tanto o no ahorra, pues que gaste menos y comience a ahorrar. Aquel que ya ahorra, pues que ahorre un poco más, porque también esto nos va a beneficiar a todos. Si nosotros tenemos alta inflación, eso nos va a afectar a todo el mundo, tanto a los que tienen préstamos como a los que tienen ahorros, porque el que tiene ahorro, si lo tiene en el banco y la inflación llega a ser de 2 dígitos, llega a ser de un 42%, como hablamos en 2003, el dinero que yo tengo en banco va a perder valor. Y igual para aquellos que tienen préstamos, cuando hay una inflación tan alta, las tasas de interés activas van a seguir aumentando. Entonces no es lo mismo uno tener ahora una tasa de interés promedio de un 16.5% a que para seguir controlando las tasas de interés, si no se toma tiempo la medida, lleguemos a tener tasas de interés de un 26-28%. Liliana. Perdón, no, termina. Perdón la interrupción. Gradual. Perdón. No, termina la idea. Que es un ajuste gradual, no es algo que se va a ver tan a corto plazo, el mes que viene o en 2 meses, es un ajuste que se va produciendo gradualmente. Y se ha visto anteriormente, 2008, 2009 también, cuando hubo ese impacto de la crisis en Estados Unidos, igual tuvieron que tomar medidas similares a estas. Y se vio un efecto gradual en un espacio de unos 18 meses. O sea que por eso es importante tomar las medidas del lugar para ir haciendo ese cambio gradual y que no haya un deterioro en la economía. Perdón. Liliana, oye el panorama que pinta el Banco Central Europeo, que ha venido que
a veces varía, me da la impresión de que como que no están seguros de nada, igual que con el COVID o con el COVID todo el mundo sabe, todo el mundo lo sabe todo y todo el mundo no sabe nada. Ya esa es mi conclusión. Por eso no me atiborro, me lleno de información cotidiana, diariamente, sino deja la bola correr. Aunque te mantienes cuidándote y observando. Dice el Banco Central Europeo, doña Cristina, no Kirchner ni Lizardo, doña Cristina Lagarde. Aparentemente, oye bien, aparentemente no solamente vamos a enfrentar el tema de la inflación con medidas monetarias. Creo que está llegando la hora de entrar en medidas fiscales. Y dice ella, el costo de la energía. En Europa el costo promedio de la energía ha sido un 14 y pico por ciento. Creo que 15.4. Habla ella de que con el tema de los alimentos el panorama es sombrío. Aumento de los fertilizantes, aumento del transporte, aumento de las materias primas y los líos que se producen en las cadenas de suministros. Ok, todo eso es externo. El Banco Central Europeo todavía no logra ponerse de acuerdo con cuáles van a ser las medidas respecto a Europa. Ahora, tú sientes al Banco Central Europeo activo, orientando, dando seguimiento. Aquí solamente decimos que es nuestra preocupación, inflación, choque exógeno, choque externo, inflación, pero al final, ¿cuáles van a ser las respuestas? Porque tú dices ahorro, perfecto, pero ahorro de un magro salario, ahorro cuando tú estás sufriendo golpes por todas partes, vender un activo y guardarlo, qué sé yo, el tema para mí aquí es cuáles son las respuestas mínimas que hay que darle a la ciudadanía en este momento de tanta incertidumbre y la inflación, no hay manera de detenerla. Y más, señor Charlie, cuando se dice que también la economía está creciendo, o sea, yo no sé cómo tú puedes ubicar una economía en crecimiento y con la inflación a nivel mundial, eso no lo entendí. Adelante, bueno. Liliana. Y adicional a lo que comentaba de Europa, también se agrega el conflicto que hay en Ucrania y que eso puede causar un aumento también en el costo de los combustibles. Sí hay una paralización de la oferta hacia Europa, de Ucrania hacia Europa. Pero aquí en este proceso, ellos igual en el Banco Central Europeo han hecho toda una evaluación y ellos hasta ahora no ven necesario aumentar los tipos de interés. Y eso fue lo que ellos decidieron esta semana. Sin embargo, ellos mismos han dicho de que ya van a reducir e ir eliminando la compra de los activos que ellos realizan, porque sí están viendo estos mismos choques que están teniendo los demás países. Inglaterra sí aumentó su tipo de interés porque ellos sí han tenido una tasa de inflación todavía mayor de la que ellos habían proyectado. Claro que cada país toma sus decisiones y es importante, por eso también el Fondo Monetario Internacional ha dicho la importancia de ir comunicando las políticas para ser proactivos. ¿Qué pasa? Esto, por eso decía que este mensaje que manda el Banco Central es de que también ciudadanos, empresas y hacedores de políticas, incluyendo aquellos de la política fiscal, también contribuyan con este fin. Porque nosotros con esto, como decía, afectamos la demanda. Estamos con esta medida de la tasa de política monetaria, lo que estamos afectando es la demanda. Es decir, nosotros, si salimos a la calle y gastamos 5 pesos, ahora lo que deberíamos de hacer es gastar 4. Pero esto con el fin de que estos 4 pesos que nosotros gastemos sea muy parecida a la oferta que hay, que la oferta sea de 4 pesos también, para evitar que se encarezcan los productos y los servicios del mercado. Entonces, por eso también hay que trabajar del lado de la oferta. Y también el tema de la política fiscal, como bien decía Cristina Lagarde, que es algo que nosotros tenemos que trabajar de la mano. De hecho, el Banco Central también dijo el último empuje que hubo de crecimiento económico a final de año fue también precisamente por el gasto de inversión que hubo por parte del gobierno.
Entonces, tiene que haber un camino paralelo, caminar de la mano para que podamos, entre todos, detener la inflación. Ahora, hay una parte que hay que informar y eso es vital para dar seguimiento, ir dándole seguimiento a las estadísticas, pero también tiene que haber una mayor proactividad en la otra parte de los hacedores de política, porque la tasa de política monetaria no es la única forma para detener la inflación. Sí que indiscutiblemente hay shocks externos, pero también hay medidas que se pueden tomar a nivel local. Como por ejemplo nosotros aquí, bueno, pues lo decíamos hace agosto de 2020, nosotros producimos el 85% de lo que nosotros consumimos en el país. Entonces no hay por qué importar. Si hay muchos shocks externos, nosotros no tenemos, vamos a evitar tener adicionalmente importar esa inflación, sino que fomentemos la producción local para nosotros entonces ahorrarnos todo este tema de fletes y de petróleo, del transporte, dar un mayor empuje a la producción agropecuaria también. O sea que hay otras políticas que se pueden tomar. Liliana, como siempre, brillante. Ojalá estés permanentemente en el mundo de la radio, en este medio y en todos los medios. Liliana Rodríguez estuvo con nosotros en no cuidando los chelitos, cuidando hasta los pesotes. Gracias, Liliana. Nos vamos al cambio comercial y cuando regresemos, ahí lo dijo, y después nos vamos con los deportes. Al mediodía, con Mariotti y compañía.